Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, con la bendición de Dios, abrimos con toda libertad nuestras Biblias y hemos llegado a la continuación del video anterior. En el estudio anterior estábamos analizando el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. Esta es la continuación, que sería la primera sección de toda la carta. ¿Cómo está bosquejada esta carta a los Hebreos que, según la conclusión a la que hemos llegado, fue escrita por Pablo? Y el tema central es el ministerio de Cristo como sacerdote y como rey. Vemos aquí un bosquejo. La primera parte la pudiéramos subtitular el puesto supremo y la suprema autoridad de Jesús, que abarca todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Vemos que la primera descripción en esta parte es la igualdad de Jesús con el Padre, o sea, la misma naturaleza, la misma esencia de su sustancia, la imagen de su sustancia. Jesús es Dios. Dios que se humanizó y mantiene en su humanidad la superioridad sobre los ángeles. Es superior a los ángeles, aunque conserva la naturaleza humana. Eso abarca los versículos del 4 al 14 del primer capítulo. Ya el segundo capítulo que vamos a estudiar hoy muestra la importancia de aceptar la salvación que proporciona Cristo. Después veremos el propósito de la encarnación de Cristo en los versículos del 5 al 18 y dentro de esa sección veremos el elevado destino de la raza humana, el destino por los méritos de Cristo y la posibilidad de la salvación debido a la encarnación del Señor Jesús. Esas serían las temáticas del capítulo 2. Ahí les dejo este bosquejo para que ustedes puedan hacer un capture y luego tomar nota para su estudio personal. Tomando en cuenta entonces que este capítulo 2 está subdividido en dos partes, la parte de la importancia de aceptar la salvación y el propósito de la encarnación, la razón por la cual Cristo se humaniza siendo Dios, abrimos nuestras Biblias con toda libertad en el capítulo 2, verso 1, que dice de la siguiente manera: por tanto, como esto es la continuación del capítulo 1, el por tanto indica que tomando en cuenta las descripciones de Cristo como igual a Dios, superior a los ángeles, aunque se humanizó, mantiene la esencia de la divinidad, no deja de ser Dios. Tomando en cuenta la divinidad de Cristo, es necesario que con más diligencia, con interés, atendamos, esto es un llamado a nosotros, en su tiempo, a quienes leyeron la carta, hoy a nosotros. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Que el Mesías ya vino, que el pecado ya fue pagado, el precio del pecado fue pagado con la muerte del Mesías. Que el Mesías no solamente murió, que el Mesías resucitó, que el Mesías ascendió. ¿Con qué propósito? Eso lo vamos a estudiar en esta carta. Fíjate un detalle importante, mi querido hermano y hermana. Nosotros podemos decir a la luz de la Escritura que Cristo vino y podemos decir qué fue lo que hizo. Reflejó el carácter del Padre, hizo obras en beneficio de la humanidad, pagó el precio del pecado de la humanidad en la cruz, resucitó y ascendió. A la luz de la Escritura podemos tener la certeza de decir a cualquier persona que eso fue así, porque tenemos el escrito está. Incluso podemos decir lo que Jesús hará. ¿Y qué hará Jesús? Vendrá otra vez. Vendré otra vez, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos decir lo que hizo y podemos decir lo que hará. Pero pudiéramos nosotros decir lo que Jesús está haciendo en este momento, porque no olvidemos que la ascensión fue en el año 31. Y en el momento que se está grabando este video es el año 2025. O sea, ya casi han transcurrido 2000 años de que Cristo murió, resucitó y ascendió. ¿Y qué ha hecho Jesús durante estos 2000 años? ¿Qué ha hecho Cristo mientras aquí en la tierra han sucedido tantas cosas? Cosas
que el Señor mismo reveló en el libro de Apocalipsis que iban a suceder, porque el libro de Apocalipsis no solamente habla de eventos futuros, también hoy, en pleno siglo XXI, habla de eventos que ya sucedieron, que en su momento eran proféticos, pero hoy son historia. ¿Qué ha hecho Jesús a lo largo de estos casi 2000 años? ¿O qué está haciendo? ¿Por qué aún no ha venido? ¿Qué falta para que venga? El sermón de Mateo 24, Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las personas, entonces vendrá el fin. Pero el evangelio se está predicando. Y ahora más que nunca. Pudiéramos decir que estamos más cerca de su segunda venida, pero aún así quisiéramos saber qué es lo que Jesús está haciendo. ¿Qué lo retiene en la patria celestial? ¿Qué impide que venga a la tierra y le ponga fin al pecado, a la muerte y a la maldad? Entonces Pablo, o el escritor a los Hebreos, dice: mira, entendiendo lo que Jesús hizo y hará, con más diligencia tenemos que atender a las cosas que hemos oído, atender, prestar atención, porque así como sabemos lo que hizo y lo que hará, tenemos que también saber lo que está haciendo. No sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos, no sea que nos desanimemos, no sea que nos desviemos del camino, no sea que olvidemos lo que hizo y olvidemos lo que hará y no le prestemos atención a lo que está haciendo. Así que es necesario, tomando en cuenta la divinidad de Jesús, que atendamos con diligencia las cosas que han llegado a nuestros oídos para que no resbalemos mientras andamos por el sendero. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, versículo 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate varias cosas en estos dos versículos. Número 1, palabra dicha por medio de ángeles. Dios habló muchas veces, según el versículo 1 del primer capítulo, Dios habló muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, pero esos profetas recibieron revelaciones de Dios de muchas maneras diferentes, incluyendo la manifestación de ángeles. Nosotros desde Génesis podemos ver la aparición de ángeles. El ángel, por ejemplo, que se le aparece a Agar, o el ángel que se le aparece a Abraham, o el ángel que se le aparece a Jacob, o el ángel que se le aparece a Moisés, o el que se le apareció a Josué, que a la final, uno cuando hace un análisis más detallado se dará cuenta que era más que un ángel el que se aparecía. De hecho, hablábamos de las teofanías, de las apariciones de Cristo antes de su encarnación. Pero en repetidas ocasiones vemos escenas donde los ángeles tienen un ministerio en la tierra. Pues a sus ángeles mandará, dice el Salmo, ¿no? A sus ángeles mandará. Y en el libro de Daniel también vemos apariciones de ángeles. El ángel Gabriel, por ejemplo. O los ángeles que se aparecen en la visión de Isaías del carbón encendido que toca los labios del profeta. O los ángeles que sostienen el trono de Dios en el libro de Ezequiel. Los ángeles tienen un ministerio que hacer aquí en la tierra. Son los servidores, son los ministros de Cristo. Entonces, si la palabra dicha por los ángeles, ¿cómo olvidar los ángeles que se le aparecieron a los pastores cuando Jesús fue encarnado y nació como un humilde bebé? Esos ángeles que dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces los ángeles cumplen una labor. Por eso es que desde el primer capítulo se presenta con claridad que Jesús, Dios hecho hombre, es superior a los ángeles. Los ángeles sirven a Jesús. En el desierto, cuando Satanás termina de tentar a Jesús y no logra que caiga, vienen ángeles y sirven a Jesús. Y un ángel sostuvo a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando prácticamente cayó en el suelo por el peso del pecado que recaía sobre él en ese momento. Si te gustaría repasar todos estos eventos, ya sabes que aquí en el canal se ha hecho la grabación de todos los capítulos de la Biblia hasta el día de hoy. Y el ministerio de los ángeles es claro. ¿Que había conceptos errados de los ángeles? Sí, había conceptos errados de los ángeles. Porque en el estanque de Betesda había muchos enfermos, entre los cuales estaba un paralítico, y todos ellos esperaban que las aguas se movieran porque había una creencia popular de que un ángel tocaba el agua y la persona que entraba al agua primero se sanaba. Había conceptos errados también de los ángeles.
Entonces, el escritor de los Hebreos deja con claridad que Jesús es superior, que los ángeles sirven y esos ángeles fieles que sirven al Señor presentaron una palabra firme. Y toda transgresión, es decir, toda desobediencia, toda inclinación que vaya acompañada de rebeldía hacia la voluntad del Señor, recibirá su justa retribución. Porque la historia de Sodoma y Gomorra, los ángeles fueron a ver quién podía librarse del juicio que caería sobre esta ciudad, y solamente Lot, su esposa y sus hijas pudieron salvarse, que lamentablemente la esposa no obedeció a las órdenes de los ángeles y también padeció. Eso es otra historia. Y que las hijas estaban un poco también inclinadas hacia el mal, eso es otra historia también diferente. Pero los ángeles han sido instrumentos de Dios también para advertir los peligros. Y cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a ver un poco más acerca del ministerio de los ángeles. Y si tomamos en cuenta todas esas realidades, que por cierto también fue un ángel el que cerró la puerta del arca, ¿cómo escaparemos nosotros, el arca del arca de Noé? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú crees que la historia no se va a repetir? ¿Tú crees que las oportunidades que hubo en el pasado no son las mismas oportunidades hoy, pero las exigencias no son también las mismas? Por supuesto que sí. Tanto los privilegios como las exigencias son las mismas. Nosotros tenemos los mismos deberes, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas responsabilidades. Y debemos tomar las decisiones correctas basado en los testimonios anteriores. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, en la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús? Porque cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, hablando del cumplimiento de las profecías mesiánicas, y cuando estuvo en una sinagoga un Shabbat, él abrió el rollo del profeta Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿Y qué querían hacer las personas? Despeñar a Jesús. ¿Cuántas veces no quisieron hacerle daño a Jesús durante su ministerio? Entonces Jesús pronunció que el reino de los cielos se había acercado. Y nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles y quienes fueron testigos de los milagros, de las maravillas y de las enseñanzas que proclamó Jesús, testificando Dios juntamente con ellos, porque se sentían movidos a compartir, con señales y prodigios como las que están descritas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Diversos milagros, repartimiento de Espíritu Santo según la voluntad, como sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, prácticamente desde el versículo 1 del primer capítulo hasta este momento ha habido un breve repaso, un breve bosquejo por todo el texto bíblico. ¿Te das cuenta por qué es necesario haber leído, o es necesario haber pasado por todos los capítulos anteriores? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No sujetar a los ángeles. Es decir, los ángeles no se detienen. Los ángeles están proclamando todavía. Y cuando hablamos de la proclamación de ángeles, me hace recordar lo que aparece en Apocalipsis 14. ¿Ustedes no se han fijado que el logo de este canal son 3 ángeles? Ahí se los dejo para que lo vean. 3 angelitos. Y abajo dice Apocalipsis 14, y debajo de los ángeles, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Eso es un mensaje de esperanza. Apocalipsis 14 dice que vi volar por en medio del cielo 3 ángeles que tenían el evangelio eterno. Eterno es que no pasa jamás. Diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia, y el tercero dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, este beberá el vino de la ira de Dios, vaciado en el puro cáliz de su ira. Pero la parte final del mensaje de los 3 ángeles dice: aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueran en el Señor, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. O sea, el ministerio de los ángeles sigue activo. Y esta obra del ministerio de los ángeles no se detiene. Y estamos hablando de algo mejor, de algo venidero.
de algo que ya está preparado para nosotros. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Esta referencia es tomada del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo es que el Señor envía ángeles a trabajar en favor del ser humano? Y se humaniza tomando forma de siervo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz por unos seres humanos desagradecidos. En una ocasión yo dije, en nuestra imaginación pongámonos a pensar, ¿qué ven los ángeles cuando ponen sus ojos aquí en la tierra? ¿Qué ven? ¿Cómo somos los seres humanos? Y que Dios le diga a los ángeles, esos seres humanos tienen la posibilidad de subir y vivir con nosotros en la patria celestial durante 1000 años aquí en el cielo y una tierra renovada por toda la eternidad. Entonces imagínate que Pablo a los corintios les escribe que nosotros somos espectáculo al mundo, a los ángeles también somos espectáculo. Y los ángeles miran la tierra y dicen, ¿y esos son los que van a subir? ¿Esos son los que vas a traer acá? Mira cómo están viviendo. Pero el Señor pone su mirada en los fieles, en los obedientes, en los que reconociendo su bajeza aprenden a depender de Dios. Entonces yo me pongo en el lugar de los ángeles y diría, oye Señor, pero verdaderamente tú los amas mucho. Porque todo lo que han hecho, todo lo que han venido haciendo y todos los registros celestiales muestran que estas personas no son dignas de subir a la patria celestial. O sea, nos vas a traer una cantidad de desordenados. Mira, hoy en día con esto de las deportaciones en los Estados Unidos, donde el presidente, recuerde que esto se grabó en el 2025. El presidente de los Estados Unidos dice, saquen a todos esos delincuentes de aquí, de cualquier país, sáquenlo, porque nos están haciendo daño al país. Imagínate que nosotros vayamos con este carácter deformado, con esta actitud de rebeldía a la patria celestial. Vamos a crear un caos. Entonces por eso el Señor hace una obra de purificación y hace una evaluación a quienes decimos ser sus siervos. Y el juicio recae sobre todos, uno para vida eterna y otro para muerte y confusión perpetua. Entonces los ángeles se sienten tranquilos de saber de que el Señor va a llevar a la patria celestial a quienes aprendieron a depender de Él, no porque tenían méritos, sino porque se dejaron dirigir por el Espíritu Santo y que aceptaron por fe el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio grande, humanizarse. Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Es inferior. Jesús, tomando la humanidad, mantiene la superioridad sobre los ángeles. Pero el ser humano es inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le diste privilegios, le diste exclusividad a la humanidad, no a Israel, a la humanidad. Israel era un instrumento momentáneo para que cumpliera un objetivo para toda la humanidad. Recuerden lo que Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios escogió a Abraham por gracia y a su descendencia para que fueran un testimonio al mundo. Ya de ahí que lo hayan hecho o no, eso era una cuestión que a la luz de la Biblia generalizada muestra que Israel no cumplió su objetivo, pero siempre hubo un remanente de fieles que sí se dejaron dirigir por el Señor como lo hay el día de hoy. Le pusiste sobre las obras de tus manos. El Señor crea al hombre a la imagen y semejanza de sí mismo y lo pone a dirigir la tierra. Tú lo sujetaste bajo tus pies, bajo sus pies. O sea, el ser humano tuvo liderazgo terrenal. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sean sujetos a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Bueno, porque el ser humano se ha desviado del camino del Señor. Pero vemos a aquel, y ese aquel, haciendo referencia a Jesús, que toma la humanidad para cumplir lo que la propia humanidad no logró. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, aunque es superior a los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Lo que el ser humano no logró, Jesús con humanidad lo logró. Jesús lo logró tomando sobre sí la naturaleza humana. Jesús es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, es nuestro intercesor. Es nuestro Salvador, es la solución a nuestros problemas.
A causa del padecimiento de la muerte, murió la muerte del ser humano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. De todos. Jesús murió y pagó el precio del pecado de toda, absolutamente toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Eso es una buena noticia. Eso es un mensaje de esperanza. La diferencia la marca ahora la misma humanidad si decide aceptar o rechazar lo que el Señor ha hecho. Y a lo largo de la historia hay personas que han aceptado esta justicia, pero también hay personas que la han rechazado abiertamente, la niegan, la aborrecen, la odian, la detestan. Y Dios no los va a obligar, pero la posibilidad de salvarse está al alcance de todos. Porque ahí dice, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, porque Él las creó, y por quien todas las cosas subsisten, porque Él las conserva, las mantiene, les provee vida, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones. Fíjate que dice llevar muchos hijos a la gloria, no dice la totalidad, dice muchos, porque también otro grupo de muchos se van a perder por decisión propia. No por falta de oportunidades, porque oportunidades ha habido, las habrá, y hasta lo más recóndito de la tierra, la salvación llega. Tú sabes que una de las preocupaciones de algunos de los cristianos, de los creyentes, es qué pasa con aquellas personas donde los medios de comunicación no han llegado o no han llegado todavía los misioneros. Mira, yo soy venezolano. Para los que no conocen a Venezuela, en la actualidad en Venezuela existen todavía varias tribus indígenas. Yo particularmente trabajé en un sector de Venezuela. Venezuela está dividido por estados, que se llama el estado Bolívar. Yo estuve en el estado Bolívar y llegué a trabajar en el sector indígena frontera con Brasil, frontera con Pacaraima, si no me equivoco creo que es Pacaraima que se llama la frontera allí. Y las tribus allí se llaman los Pemones. Y una de las primeras cosas que ellos me contaron cuando yo llegué allí es la manera como el evangelio llegó a ese lugar. Porque es muy difícil que alguien pueda trabajar en las tribus indígenas porque los mismos indígenas, pues ellos tienen sus creencias, su cultura, su manera de ser. Y me contaron la historia que por allá a finales de 1800, principios de 1900, Dios le reveló en un sueño a su cacique mayor, le reveló un sueño sobre la manera como ellos debían vivir. Y en ese sueño también les reveló que en un futuro, en un tiempo distante, vendría un hombre blanco con un libro negro que les enseñaría muchas otras cosas, pero ellos ya debían vivir lo que Dios les estaba mostrando. En un principio, las tribus indígenas vivían en poligamia y el Señor les instruyó a que vivieran en monogamia, que dejaran de consumir ciertos animales que no eran convenientes y también la observancia del Shabbat. Esto lo estoy diciendo yo porque me lo contaron. Yo fui allá y me lo contaron y ustedes, si quieren averiguar, lo pueden averiguar también. De hecho, hay un libro que habla de eso, se llama Dios de Maravillas. Voy a ver si lo consigo para ver si se los obsequio. Y la promesa no se cumplió durante la vida del cacique, pero el cacique dejó las enseñanzas a sus hijos y los hijos tenían la esperanza de que eso sucediese. Cuando el cacique muere, las tribus también se dividen porque había quienes no querían vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Por cierto, ¿cómo calculaban ellos el tiempo? Había como un cordel donde hacían cierta cantidad, los 6 nudos y un 7º nudo, ese sería el día de descanso, porque así fue la manera como Dios se lo comunicó. Las tribus se dividieron y se mantuvo quienes esperaban en las promesas de las visiones del cacique, que con el tiempo le llamaron cacique Aucá, que significa gloria. Fue hasta como una segunda, tercera generación que un hombre de los Estados Unidos que estaba por Guyana escuchó que había tribus indígenas que estaban viviendo de acuerdo a lo que él estaba enseñando. Y este predicador norteamericano llamado O.E. Davis, no recuerdo el nombre porque solamente me lo mencionaron por siglas, O.E. Davis, fue allá y vio que los indígenas estaban viviendo de acuerdo a lo que él estaba predicando a la luz de la Biblia, pero que se sorprende porque Dios mismo se lo había revelado. Él llega ya con su Biblia negra, ¿sí? Con el forro negro,
Los indígenas, después de muchos años escuchando que eso iba a pasar, se emocionaron mucho y los bautizó a todos y el hombre se quedó allí. Lamentablemente murió porque no estaba acostumbrado al clima y lo enterraron al pie de la montaña Roraima. Ahí está la tumba del predicador O.E. Davis como cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque Dios tiene el control de todas las cosas y no va a dejar a nadie en tinieblas. No fue que llegaron los gringos, los estadounidenses, a predicar a los indígenas, fue Dios mismo. Y ellos esperaron la promesa que Dios les había enviado. Y yo no creo que los indígenas estén mintiendo. Yo no creo que estén mintiendo. No tienen por qué mentir. ¿Qué ganan con mentir? No fue alguien del extranjero que les escribió la historia. Ellos mismos, de generación en generación, han transmitido la historia de cómo Dios mismo les presentó el mensaje de salvación. Entonces, la luz está al alcance de todos. Así tengamos que pasar por momentos difíciles y el Señor pasó por aflicciones. El Señor perfeccionó la obra de salvación, padeciendo Él por nosotros, siendo Él autor de la salvación de cada uno de los habitantes de esta tierra. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, el Salvador y los salvados, de uno son todos. ¿Qué quiere decir de uno son todos? A veces se toma estos versículos para hablar de que Jesús fue un ser creado. No. Cuando habla de una son todos es porque la deidad en pleno, el Padre, Dios Todopoderoso, es el más interesado en la salvación de uno, es decir, tienen el mismo interés. Nosotros debemos ayudarnos mutuamente en el proceso de santificación y dejarnos santificar por el Señor. Estar unidos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor toma nuestra humanidad y formamos parte de la familia celestial. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, para recordar lo que hizo, para aprender y para testificar, estamos siendo parte del cumplimiento de estas promesas. En medio de la congregación te alabaré porque el Señor va a permitirle a su pueblo conocer su voluntad. Y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La humildad de Jesús al rebajarse por proveer salvación a toda la humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se humanizó. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso es que ahora Jesús es el primogénito de los muertos. Porque tiene la supremacía sobre la muerte. El libro del Apocalipsis dice, yo tengo las llaves del Hades y del abismo. Tengo las llaves de la muerte. No es que son unas llaves literales, es decir, tengo el poder sobre la muerte. El primogénito de los muertos. Jesús venció la muerte. Con su resurrección demostró que Él tiene vida en sí mismo y que puede proporcionar vida a cualquier ser. Por causa del pecado vino la muerte, pero el Señor vence la muerte y la muerte será el enemigo final que será destruido. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de pecado. Si hay una realidad que es innegable, que no pueden negar ni creyentes ni ateos, es que nos vamos a morir, hermano. Nos vamos a morir en cualquier momento. Para morirse hay que estar vivo. Pero el creyente tiene la esperanza de la resurrección. El creyente tiene la esperanza de vida eterna por los méritos de Cristo. Los que hemos confiado en la justicia y el sacrificio de Cristo, sabemos que aunque nos toque descansar, será una muerte temporal. Cuando Cristo venga, seremos levantados de las tumbas, transformados en un abrir y cerrar de ojos, para vivir con Él por la eternidad. Y eso nos llena de esperanza. Pero de que hay temor a morirse, yo te digo una cosa, nadie quiere morirse. Una persona que esté en sus cabales, normal, no quiere morirse. Porque el ser humano no fue creado para morir, sino para vivir. Porque ciertamente, versículo número 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vamos a ver aquí un detalle. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, vemos que hay una batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, yo sé que a algunos todavía les cuesta un poco entender la descripción mesiánica de Miguel, pero la salvación viene de Cristo, entonces la lucha es entre Miguel y el dragón.
El dragón es Satanás. Entonces la lucha entre Miguel y el dragón involucra también a los ángeles de Miguel y a los ángeles del dragón. ¿Por qué? Porque hubo una rebeldía en el cielo. El Señor le dio oportunidad a esos ángeles, hizo cuanto pudo por esos ángeles, pero ellos tomaron sus propias decisiones. Y ellos no tenían excusa, porque en el caso nuestro tenemos que aceptar por fe que Dios existe, tenemos que aceptar por fe que Jesús hizo esto. Pero los ángeles podían ver directamente la deidad. Estaban delante de la presencia del Señor. ¿Quién tiene más pecado? Pues quienes tienen más conocimiento. ¿A quiénes se les brindó más oportunidad? A ellos mismos. Porque tenían todas las evidencias, pero decidieron rebelarse. Decidieron tomar el derecho de su libre albedrío para aceptar las pretensiones de Satanás. Y entonces el Señor, sabiendo nuestras limitaciones humanas, vino a socorrer a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, desde lo más literal, es Israel. Pero es que el socorro no era solo para Israel. El socorro es para toda la humanidad en pleno. Porque todo el que está en Cristo simiente de Abraham es. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, también obró en el faraón, pero el faraón decidió endurecer su corazón. Aunque el texto diga que fue Dios. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos otra vez a Éxodo. Si no, pues puedes retroceder a Éxodo para que veas en qué consistió el endurecimiento del faraón. Pero Dios obró en el faraón. Solamente que el faraón no se dejó dirigir por el Señor, así como obró en Nabucodonosor, que durante muchos años Nabucodonosor mantuvo una rebeldía hasta que tomó conciencia de la situación. Como también obró en Belsasar, pero Belsasar era un descuidado en todo su sentido y no le importaba nada. Como obró en Darío, en Ciro, en Artajerjes, en Asuero, en todos los gobernantes mencionados en los libros de Reyes y de Crónicas. Las oportunidades fue para todos, pero todos no estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Pero el Señor salió en auxilio, en socorro, a socorrer a la descendencia de la humanidad, de Abraham, en este caso representados por Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, toma completamente la naturaleza humana para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Toma un sacerdocio, una ministración en favor de la humanidad. Mira, en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo se habla tanto del santuario como de los sacerdotes, y el sumo sacerdote era el representante de Dios. Los sumos sacerdotes, algunos eran buenos, otros no eran tan buenos. Si al caso vamos, en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote era Caifás, y Caifás no era que tuviera una muy buena reputación. Pero eran representantes de Dios, debían prefigurar al Señor, tenían que mostrar su misericordia y algunos eran despiadados. Pero Jesús es el verdadero sumo sacerdote, no del linaje levítico, es el sacerdote real. Para expiar, la palabra expiar significa limpiar o perdonar. Expía los pecados del pueblo. Todo aquel que confiese que Jesús es Dios y acepte su sacrificio, recibe el perdón de los pecados. Por fe, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No cabe la menor duda de que Jesús fue tentado en el desierto 3 veces. Eso lo estudiamos en los evangelios. Cada referencia que los evangelistas hacían de la tentación de Jesús, ya la estudiamos aquí en el canal. La primera tentación, Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa era una tentación para Jesús, número 1, porque tenía hambre, y número 2, porque tenía el poder para hacerlo. Pero tú puedes tener mucha hambre, mi querido hermano. El hambre, mira, terrible, pero no tienes el poder para convertir las piedras en pan. Entonces, si Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan, la tentación de Jesús fue mucho más fuerte porque él podía hacerlo, si él quería hacerlo. Pero no utilizó su poder para su bienestar. Lo que no es una tentación para mí, para Jesús sí lo fue. Porque tenía el poder para hacerlo. Pero no lo hizo porque quería y estaba dispuesto a demostrar a la humanidad entera que se puede vencer la tentación. Que podemos decir no.
que tenemos la posibilidad de salir victoriosos por decisión, porque el Señor nos ha dado la fuerza para tomar buenas decisiones. Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado en su esfera divina, porque nunca dejó de ser Dios. Porque en la segunda tentación, cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo, le cita la Escritura y le dice, mira, a sus ángeles mandará a que te guarden para que tu pie no tropiece. Eso se llama presunción. Es utilizar el texto bíblico a conveniencia para interpretarlo según mi propia percepción. A sus ángeles mandará a que te guarden. Entonces, nosotros a veces somos tentados a utilizar textos bíblicos para justificar nuestras propias acciones. Y la tercera tentación tiene que ver con el poder. Entonces tenemos apetitos, cualquier tipo de apetitos, gustos, tendencias o inclinaciones. Tenemos la presunción, utilizar textos bíblicos a conveniencia. Y número 3, tenemos el poder. Satanás le dijo, mira, todo esto te daré, todo esto te daré, todo esto será para ti. Posesiones materiales, comodidades, lujos. Si simplemente me adoras. Y esas son precisamente las tentaciones de cualquier ser humano. Los gustos, las inclinaciones y el poder. Las inclinaciones tienen que ver con querer hacer las cosas de nuestra manera, justificando nuestras acciones con los textos bíblicos descontextualizados. Si Jesús venció al pecado, manteniendo 4000 años de degradación humana sobre sí, porque Jesús vino 4000 años después de la caída de Adán, es la demostración de que Él nos ayuda a vencer las tentaciones que estamos sufriendo el día de hoy, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ya que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que no hay mejor manera de haber terminado este capítulo diciendo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, se compadece de nosotros, nos entiende, Jesús nos entiende. Él puede decir, yo sé lo que estás pasando porque yo también lo viví. Es como cuando yo le digo a alguien que vale la pena obedecer los mandamientos del Señor porque yo los estoy viviendo. Y porque he visto las consecuencias y las he vivido también cuando somos rebeldes a las exigencias divinas. Entonces Jesús nos dice hoy a nosotros, tú puedes salir victorioso porque yo salí victorioso. Él es poderoso para socorrer, o sea que en sí, aunque Jesús estaba solo en el desierto, tú y yo no estamos solos. Nosotros vamos a ser tentados, pero Él nos va a ayudar a vencer la tentación. Y eso, mis queridos hermanos, entenderlo, saberlo y compartirlo, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Espero que este capítulo haya sido de ayuda para tu vida espiritual y nos vemos en una próxima edición aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.